mañana, por llegar a este momento tan importante, tan especial de escuchar tu palabra que docente. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón humilde, sencillo, un oído sensible a tu palabra. Ayúdanos a tener reverencia, respeto, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Excusa, hermano, que se inspira con la unción de tu Espíritu Santo. Recuérdale todo lo que ha leído y escuchado, Señor. Que tu palabra corre ser glorificada. Aleluya. En el nombre de Jesús. Tu palabra clamar y yo te responderé. Saludos aquí a mi hermano Dean, muchas gracias por recibirnos, por su aprecio. Y saludo a cada uno de los muchachos congregados aquí. Vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 20. Vamos a esperar que lo encuentren. ¿Efesios qué? Capítulo 20. 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Amén. Amén. Vamos a esperar que todos encuentren. Está después de lo de Gabriel, después de Hechos. ¿Dónde qué vas a llevar? Después de Gálatas. Amén. Vamos a leer entonces, dice, sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer un santuario sagrado en el Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, Señor, gracias. Ayer estuvimos allá en el Sucre, en la calle H y todo eso. Cuando llegamos a un callejón que hay como en la 12 con 18, había un muerto ahí, le habían puesto la faja encima. Y no lo mataron, se murió ahí. Y hablando con uno de los maestros me dice, ya van 3 muertos en esta cuadra. Que se han muerto así. Y cuando llegamos ya a la calle H, también nos dijeron que esta semana habían matado 2. Hay un youtuber que es europeo, que él habla mucho sobre la política aquí en Colombia. Él habla mucho sobre Petro, sobre Cepeda, sobre Tigre. Y él en esta semana miré un programa que muestra en YouTube. Hay una droga que viene como en una pipita, como en una botellita, viene así como ese grande. Y él explicaba que eso en Europa está matando muchachos y el que le va mejor queda inválido. Y porque eso tiende a paralizarlos. Entonces a muchos les paraliza el sistema respiratorio y se mueren. Queda para exterminar, ¿no? Esas son las drogas. Entonces yo pienso que él dice que esa droga ya está aquí en Colombia también. Entonces, yo pienso de pronto, ojalá no sea así, pero esos 3 que dicen que murieron allá, eso es en la carrera 12 entre calle 17 y 18. Puede ser que ya probaron esa droga aquí también y por eso murieron también. Santo. Ya les llegó. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a liberarnos de esto, a sanar ese cólico. Como dice el hermano que está allá en Palmira, el hermano James, yo le he cogido asco a la droga, dice. Amén. Que ojalá un día nosotros podamos tener eso mismo. Yo veo el patuco y eso me fastidia, marihuana, eso me fastidia, quiero que un día podamos. Y no vamos a caer en una droga esa tampoco, como el fentanilo también, que le llaman la droga de los zombies también. Dios nos guarde de caer en esos venenos que se meten más de uno en el cuerpo. El fentanilo también paraliza la respiración. Hay un Juan esta vez estuvo para allá
mejora también la respiración. Ahora sí vamos a pasar a la palabra. Cuando el terremoto quedó en Armenia, ese terremoto fue bastante extenso porque en Pereira se cayeron casas también. En una parte pequeña de Pereira se cayeron casas también. Y la destrucción que hubo en Armenia fue brava también. Y eso también afectó parte del norte del valle. Amén. Y yo recuerdo que en ese tiempo el escritor Gardiazabal, el que escribió Cóndores no entierran todos los días, sí, él era el gobernador del valle y él dijo que él daba gracias a los constructores bayunos porque parte de la catástrofe que hubo en Armenia fue que las casas no eran bien construidas. Entonces aquí hemos tenido constructores que hacen cimiento bien hecho, zapatas, columnas, vigas, para obtener la vivienda. Mirando también, hay un italiano, también youtuber, que está en Venezuela tratando de ayudar. Y él mostraba, imagínense, eso que hizo ese sistema de gobierno de Venezuela. Eso es como increíble. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos allá en la iglesia troncal y nos tocó que derribar esa persona que compró para hacer el templo. Yo recuerdo que había unas columnas así como esas. A mí me tocó con porra y dintel demoler varias columnas. Y eso era bravo. Una de las técnicas para eso es ir dándole a los bordes, sacando los bordes. Porque eran columnas bien hechas con buen cemento. Y entonces se demoraba uno un rato demoliendo una columna esa. Y miraba a ese youtuber italiano, él muestra. En Venezuela se hicieron columnas con un material que es como una especie de icopor, creo que se llama tecnopor. Poco cemento y mucha arena. Entonces eso también hizo que hubiera más catástrofes, más matarse y más caída de edificios y casas y todo eso. Amén. ¿Por qué traigo esto de los terremotos? Porque dice edificado sobre el fundamento del cimiento para hacer una casa, hacer un edificio. Bases sólidas. La otra vez también en Discovery dieron una serie sobre las pirámides y dice que las que son turísticas hoy no fueron las únicas que se han encontrado, se encontraron otras. Y esas otras se encontraron derribadas. Y entonces ellos les explicaban por qué los primeros constructores que hicieron las pirámides edificaron sobre la arena. Amén. Y la arena se dio y se fueron a pico. Ya ellos aprendieron a edificar y buscar buen fundamento. Y entonces las que están hoy paradas cavaron, sacaron arena hasta que encontraron piedra, hasta que encontraron roca. Y sobre esas rocas que están edificadas, que hoy están hechas. Amén. El Señor nos dice que nuestra vida, el fundamento debe ser la palabra. Amén. Este es el manual para usted, la palabra. Es el manual para usted darse una vida mejor. Amén, amén, aleluya. Ese televisor, cuando se compró nuevo, venía con un manual. Dice que usted no lo debe exponer a la luz del sol. Dice en esos manuales, no le debe caer agua. Cómo se maneja las perillas, cómo cuadra el kilómetro, Hay indicaciones. para que usted le dé a ese televisor una vida larga, para que usted no vaya a dañar el televisor.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? En lo que predicaron los apóstoles y los profetas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a mandar a la destrucción, la palabra de Dios va a edificar tu vida. Amén, amén. Amén. Dios quiere que usted tenga una vida próspera. Dios no quiere que usted le pase lo que ha sucedido esta semana ya en el Sucre. Que usted quede por ahí tirado en una calle. Ayer hicimos el culto al frente de donde estaba el muerto. Había unos policías ahí esperando que medicina legal o la fiscalía llegara. Y nos fuimos, hicimos el culto y no llegó porque puede pasarse para acá hacia adelante. Sí. Y ese muerto ahí llevando sol con esa cobija encima. Dios no quiere que su vida Termine así. termine así. Moro, pase para acá que acá no hay sol, ¿ves? Adelante, papi. Porque eso es malo en la cara. Entonces, Dios quiere que usted fundamente su vida en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da vida. Y hay muchos testimonios. Negro, Señor. busque la sombrita para que no hable, ese sol es maluco ahí. Amén. Entonces, Dios no quiere que usted termine en una forma tan trágica. Que su familia llegue el momento en que la familia no sepa si usted vive o no vive. Ese fue, ya llevamos 4 o 5 años y no sabemos si fue que lo mataron, si fue que se murió, si anda por ahí en una olla. Dios no quiere que se termine así. Amén. Dios trae la palabra aquí. Muchos dicen, es que yo voy a la fundación tal y allá va la palabra. Voy a la otra fundación y allá llevan la palabra de Dios. ¿Qué cristianos tan aburridores? No, Dios te está buscando. Amén. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted termine mal. Para una preguntita, es que yo vivo confundido porque la verdad no se sabe cuál es la verdadera. Porque yo cuando niño que cristiano era católico y ahora que cristiano, realmente no es porque tenga la, como dice, o sea, no tengo esa fe, no que realmente uno no sabe realmente cuál es la palabra de Dios. O sea, pues en mi caso, ¿no? Porque era católico, ahorita cristiano, ahora que me pego a cristiano, más peor después de lo que estaba. No sé cómo hacer. ¿Cómo se llama? A veces el problema no es la religión que yo digo profesar, el problema es que está edificado en ese fundamento que es la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 7, 38, dice el que tenga sed, venga a mí beba. Y el hombre hoy en día tiene sed y no sabe, entonces busca la droga, busca la fornicación, el adulterio, busca el delito. Pero dice, venga a mí y beba. Amén. Entonces, el hombre, una de las prioridades más grandes que busca el hombre es el amor, sentirse amado y poder amar. Entonces, ese vacío, ese hueco, esa sed que hay, el hombre la llena con todos sus pecados, con mucho pecado. Pero dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como dice el pastor de acá, no es como dice el grupo acá, no es como dice acá el político acá, no. Es como dice la Escritura. Y entonces por eso volvemos aquí, edifiquen su vida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Allá en la iglesia donde nosotros nos congregamos, primero nos tocó que demoler columnas así como esas, así de gruesas. Y después que demolieron las columnas, allá hay dos zapatas. Ahí me tocó hacer hueco, el hueco era de
de 1.50 por 1.50 por 1.50. Hacer ese hueco. Y yo recuerdo que eso estaba haciendo, en esos días estaba haciendo un verano tremendo. Y cuando llega una hermana y me encuentra con la ropa mojada, entonces, y me dice, uy hermano, usted con el calor y usted se mojó, usted se puede enfermar. No, ese hueco como que el calor como que lo multiplica. Ya después cuando pasó el trabajo y llegué a mi casa, la ropa llena de sal. Entonces, esa columna de 1.50 por 1.50, esa columna nos muestra que es un fundamento que es un cimiento para que el edificio, si hay temblores, terremotos, resista. Amén. Y después, ya después de eso, me tocó a mí el trabajo fácil. Porque a muchos de los que trabajan ahí no les gustaba frejar. Y les criticaban porque los frejes les quedaban torcidos. Y Dios me dio a mí la habilidad de hacer los frejes bien hechos. Entonces a mí me ponían a hacer un trabajito duro. Y cuando, Germán, necesitamos hacer frejes de tanto por tanto. Y ya me quitaban, me tocaba que irme, dejar ese trabajo y que cogiera el trabajo duro otro y hacerle frejes a las que necesitaba frejes. Y esos frejes eran para las columnas y eran para las vigas, frejes de 35 por 35, de 12 como por 30 también. Y frejes en forma de triángulo, en forma cuadrada. Y yo pienso que la iglesia o el templo que se hizo, que tiene 4 pisos, en cuestión de un terremoto tiene una resistencia porque se ha edificado bien, con calidad, se metió hierro grueso, hierro de 3/4 Corrugado. amén, corrugado, sí, porque eso se exige. Entonces, así como se hace un edificio y se procura por hacerlo bien y que no se vaya a caer, Dios quiere llegar a tu vida. Y lo que preguntaba es, ¿cuál es la religión? Lea la palabra de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando yo salí, yo tengo prácticamente 2 procesos en Dios. Uno es que yo viví con una mujer que era prostituta, ladrona, infiel y todo eso. Me tenía atado por brujería. Y yo le dije al Señor que si Dios me sacaba de eso, y de repente yo le escapé a la mujer. Si Dios me sacaba de eso, yo le iba a entregar mi vida al Señor. Y Dios me liberó de eso. Amén, amén. Una vez un amigo me dio unos versículos porque yo sentía como que alguien estaba haciendo el techo dando vueltas y eso no me dejaba dormir. Mi mamá me cogió la Biblia cuando yo leía la Biblia, eso me quitaba. Y una vez me encontré un amigo que trabajaba conmigo, le dije, necesito una bruja porque esa mujer me tiene desesperado para salir detrás de ella. Yo no sé por qué no he llegado otra vez a donde ella. Y él me puso en una hoja de cuaderno un poco de versículos que hablan de que el Señor libera. Yo recuerdo que todo revuelto es el nombre de Cristo, a eso verá el justo y resguardado será. Y en ese momento yo empecé a leer esos versículos y algo tan especial. Uno cuando escoge la Biblia por primera vez, uno no sabe buscar, uno no sabe dónde está el libro. Y yo encontré los versículos como si yo fuera profesional en esto. Y cuando yo me puse ese día a orar también como si yo estuviera orando, me vino un vómito, como media hora botando una cosa amarilla, como zapote. Y de ahí sentí liberación porque yo le dije, Señor, esa mujer me ha metido en un mensaje. Y después vino la lucha porque como pues ya
La mujer era una prostituta, una ladrona. Ahí me habitué también al vicio del trago. Y yo decía, pues que yo el fin de semana me gasto lo que necesita mi hijo. Yo quiero salir de eso. Dios también me liberó de eso. Amén, aleluya. Entonces, y ahí empecé a edificar mi vida como Dios manda. Dios me dio una buena esposa, un buen hogar. Una caramela. Yo recuerdo cuando yo me casé con Gloria, y Gloria tenía una hija adolescente. Yo tenía un hijo que ya como de 10 años y empezamos a vivir todos juntos y esos muchachos no peleaban, no parecía que fueran hermanos, porque iban a hacer las cosas completas. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Aleluya. usted no tiene necesidad de ir de un brujo. Iba con mi testimonio también por otra parte. Yo le dije al Señor, siempre le decía al Señor, el día que yo llegue al Evangelio, llévame a la iglesia correcta. Yo no quiero ir a una iglesia incorrecta. Por la casa vivían unas jóvenes, unas indias, eran bonitas esas muchachas. Y yo decía, de pronto un día, esas muchachas eran testigos de Jehová. Un día hasta me enamoré de una muchacha recibiera el Evangelio. Y a pesar de que esa muchacha me correspondían y todas cosas de lejos, Dios nunca me dejó acercarme a esa muchacha. Porque yo le había pedido al Señor que me llevara a una iglesia que fuera la iglesia donde se enseñara la palabra como es. Y un día estaba allá en la calle 13, entre 16 y 17 en el Sucre. Yo trabajaba en una motocarro ahí. Cuando arribaron dos ancianas de ahí el obrero, me hablaron la palabra, me dieron el tratado. Yo miré que había una dirección por la casa y empecé a ir allá. Y hasta el día de hoy ya voy a pasar los 30 años siéndole fiel al Señor sin recaer. 31 años. Amén. Aleluya. Entonces, dígale a Dios, llévame a la iglesia correcta, Dios no te engaña. Amén, amén. Dios no te va a mandar, digamos, a los borbones. Los borbones, yo no sé la gente por qué, es como falta de inteligencia. Hablan de que en América hubieron dos pueblos de judíos. Y entonces, si usted pone a ver la historia precolombina y todas cosas, ninguna de las naciones que hubieron, chichas, aztecas, mayas, incas, los indios nuestros, ninguno tuvo religión, ninguno fue pueblo judío. Entonces, mire, yo no sé por qué la gente sigue una mentira de esta. Pero dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Y la entrada para usted llegar a Dios es llegar a Jesucristo, que es el magistrado del cargo. Gloria a Dios. Amén. No es que nadie viene al Padre, porque usted tiene que ir a Jesucristo, que es el Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre y basta. Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, amén. Amén. Entonces, busquemos de Dios, la palabra nos conduce. Amén. La palabra te va a mostrar si lo que te están predicando es la verdad o es la mentira. Pero si usted no tiene la palabra para sustentar lo que están diciendo, usted va a creer cualquier mentira. Y hay otra cosa que usted tiene que tener cuidado. Dice el Señor que el que no quiere creer en la verdad, le dio espíritu de mentira para que crea la mentira. Y en el Antiguo Testamento hay otro episodio donde un espíritu viene a pedirle a Dios que lo deje llevar la mentira. Y el Señor le dice, irás y lo conseguirás. Porque si usted rechaza la verdad, lógicamente tiene que salir a la mentira.
cimiento bien edificado es el modo de vida que usted va a llevar. Amén, amén. El Señor dice que alguien edificó sobre la arena. Hermoso pedazo. Vino la lluvia, vino el viento y tumbó la casa. Como pasó en las pirámides que hablamos ahora. Y la arena es algo que no tiene estabilidad. Amén. Entonces, cuando usted edifica en mentiras, en cosas que no son realidad, usted no va a tener estabilidad en su vida espiritual. Hablamos ahora de la mentira de los mormones. Pregúntele a la inteligencia artificial, pregúntele a Google si aquí en América hubieron dos pueblos judíos y le van a decir que eso es mentira. Los testigos de Jehová, Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20, Judas 25, que dicen que Jesús es Dios, ellos lo han cambiado para que Jesús no sea Dios. Dice que el que niega a Jesús es anticristo. Amén. Amén. Entonces, mire que si usted va a mirar la palabra de Dios, usted coge una Biblia católica, dice lo mismo que dice la evangélica, aunque en otras palabras. No es lo mismo, es lo mismo decir ese trapo es rojo, a decir Sí, el trapo es carmesí. ese trapo es, ¿cuál que queda la palabra? Los otros nombres de rojo que hay, ¿no? Carmesí, Sí, que es escarlata. carmesí, escarlata, son dos formas de hablar sobre algunas tonalidades de color rojo. Por eso dice que si dice, venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados son como Son como el carmesí de la son como el carmesí, la grana, que eran tintes rojos para pintar la ropa teñir la ropa de los ricos, vendrán a ser como blanca lana. Amén. O sea que si el hombre tiene la conciencia y edifica en la palabra, Tiene la conciencia roja. y tiene la conciencia sucia, manchada, la sangre de Cristo y la palabra de Jesús, de la lana blanca como la lana, como la nieve. Amén. Pero esa palabra del Señor no es inventos que otros saquen de la palabra. Personas que cogen un versículo y le quitan el contexto y lo ponen a que la gente entienda otra cosa. Pero si usted coge el contexto se va a dar cuenta que lo que le están enseñando no es así. Y dice también que si usted edifica sobre la roca, dice la palabra que vendrán vientos, lluvias y esa casa no caerá. Y en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 10, 11 y 12, hablando de Jesús, dice que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Amén. Y si usted mira la palabra te manda a que usted ore en el nombre de Jesús. Amén. Pero que se bautice en el nombre de Jesús. También manda. Amén. Y entonces hoy han inventado es que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Y otros dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la unción del Espíritu. La palabra no te manda a orar así. La palabra te manda a orar en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús es la autoridad Amén. con que pagó los pecados de nosotros, de todos los que estamos aquí. Él fue el que venció. El Señor de señores. Si usted va, si el hermano Amín recibe un cheque, y Amín es padre, es hijo porque ya tiene su mamá. Y entonces él va con el cheque al banco y dice, padre, páguese al nombre del padre o páguese al nombre del hijo o al nombre del esposo, no se le van a pagar. Tiene que llevar la autoridad del nombre. Amín. Ese es el nombre que tiene que llevar.
el apellido Armin Castro Mercado, tiene que decir el nombre completo, Amén. porque esa es la autoridad que él tiene para reclamar ese cheque. Entonces, si usted quiere y está edificando correctamente, bautícese en el nombre de Jesús, ore en el nombre de Jesús. Amén. En ninguna parte dice hay que orar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, por eso habla la palabra que fue la piedra que desecharon. Así leímos ahora en Filipenses. Sacaron- En el nombre de Jesús, Señor. Sacaron a Jesús y lo cambiaron por Padre y el Espíritu Santo, tanto en el bautismo como en la oración. Amén. La piedra que echaron los que están edificando una congregación. O sea que esa congregación no tiene cimientos sólidos y un día van a llegar donde el Señor y el Señor les va a decir, ellos van a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos Amén. curaciones, en tu nombre hicimos muchas cosas, y Él les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad. Porque algo tan importante como el bautismo no lo quisiste hacer en el nombre de Jesús. Y el Colosenses 3:17 dice que todo lo que usted haga de palabra, de hecho, hágalo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por él. Amén. Entonces, si usted no se bautizó ni se casó en el nombre de Jesús porque casan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no está haciendo el 100%. Amén, amén. Y si usted de pronto, yo me recuerdo que cuando estaban bien posicionados los jueguecitos esos que hacían un mejor servicio que el mío, muchas veces a uno si le faltaban 20 pesos para el chofer no lo dejaba subir a uno. Entonces, hoy hay ese llamado. Edifique la palabra de Dios. Amén. Compre la Biblia. Más que comprarse un celular, compre la Biblia. Y dice, y no vendas la palabra. Hay dos cosas. Vender la palabra es no obedecer la palabra. Y también está vender la palabra que si usted tiene una Biblia, no la venda, guárdala. Amén. Léala, estúdiala. Y refuércese con ayuno, con oración. Si usted le da ese cólico, métase en oración. Amén. Señor, yo hoy no me quiero ir de la fundación. Tengo este cólico, sana este cólico, Señor Jesús. Y si usted va a hacer eso con fe, yo sé que eso le va a dar a usted resultado. Amén. Hermano, una preguntita. Yo hace poquito estaba mal y el pastor oró y con fe que nos quitaba y todavía sigo enfermo. Porque Porque usted tiene que construir. Usted no Pero si yo construye. tengo la fe, yo fui bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que leer la palabra todos los días, leer Eso la no es de palabra, horas. cantar Se alabanzas. trata de horas. Pero es que nos vamos a eso. Yo he pillado que hay gente que se arrepiente, pero cuando ya, como dice, cuando ya no sirven en este mundo es cuando empiezan a cambiar. Así es siempre las personas. No lo digo por mí, no que lo digo porque yo mantengo maluco y tanto que han orado por mí y hasta ahora no llega esa bendición de Dios. Porque está en usted. Usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Leer, orar, ayunar, sacar días de Puede ayuno. orar mil. La- Puede con usted, pero si usted no quiere. Ah, Puede alimentarse. ¿Cómo se llama? El día que el pastor dijo arrodíllese, a mí todos se arrodillaron y sigo igual. ¿cómo se llama? El alimento que usted come, dice la palabra, que va a la letrina. Amén. Usted hoy se come, usted va al restaurante, pide su pollo y tal cosa, y ese alimento, dice la palabra, que va al inodoro, ¿no? Termina como descenso. Pero lo que fortalece el alma Es la palabra. no es por la comida, es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el alma no se alimenta por la boca, se alimenta por el oído. Y por los ojos. Leyendo la palabra. Y por los ojos cuando usted lee la palabra. Amén. Entonces, si usted no lee la palabra, usted es raquítico espiritual. Usted está flaco espiritualmente. Desnutrido Pero espiritual. yo recuerdo cuando llegó aquí mi amigo Santa, cuando nos le encontró la malla en el parque. Ese muchacho, parecía un garabato. Ahora está gordo. Aquí se ha alimentado.
Eso es físicamente. Pero si él no hubiera comido la comida que está aquí, él no estaría así gordo, arregón y todo eso y hasta con varanos. Lo mismo en lo espiritual. Si yo quiero tener fortaleza, es porque estoy edificando en la palabra, porque estoy leyendo la palabra, porque estoy buscando de Dios, porque si me invitan, dice que la fe viene por el oír, pero no el oír cuentos, el oír fábulas, no, el oír la bendita y santa palabra de Dios. Amén, amén. El leer la palabra, el estudiar la palabra, el ayunar, el orar, el hacer vigilia, son ejercicios espirituales que alimentan el alma y fortalecen el alma. Aquí nosotros tenemos el hermano Osvaldo. El hermano Osvaldo, si él no se hubiera alimentado en la palabra, el hermano Osvaldo no tenía una fundación. Hasta ya lo habían matado por allá en cualquier olla. El hermano Nazarí, aquí tenemos el hermano Amil. Y yo creo que muchos conocen el testimonio del hermano Eduardo Osorio. Muchos aquí, algunos aquí pueden conocer el testimonio de Eduardo Osorio, el testimonio de Raúl Montaño, el testimonio de Fernando muerto. Entonces, fueron chirretes de Rubiel Muñoz, que hoy es pastor de la iglesia, que estuvo viviendo en las alcantarillas de allá del Bronx de Bogotá. Si ellos no se hubieran ayudado con la palabra de Dios, no estarían como están hoy. Eran chirretes, habían perdido la mente, la droga les había quemado las neuronas. Los científicos dicen que las neuronas, que son unas células eléctricas que tiene el cerebro, cuando la droga mata eso no se recupera, es imposible. Pero el que lo hizo a ellos, se la volvió. Y si usted ha perdido neuronas, el Señor se las puede volver. Amén, amén. Entonces, hoy la invitación es esto: edifique en la Biblia, en la Sagrada Escritura, su vida. Créale a Dios. No es el hecho de decir que yo creo en Dios, no. Es creerle a Dios. Amén. Es creer que Dios me puede levantar. Así como un día yo le dije al Señor, si usted me saca de estos problemas, en 2 veces le dije así al Señor, cuando me liberó esa mujer y cuando me liberó del trago. Señor, si usted me saca, le voy a entregar mi vida. Y a pesar de que me demoré como 1 año esperando que alguien me invitara a la iglesia, como yo le había prometido, el Señor quería que yo fuera. Hasta que pude ir y me hice bautizar. Y hoy, ya más o menos 31 años que llevamos predicando la palabra del Señor, llevando el mensaje a las cárceles, llevando el mensaje a diferentes oraciones y viendo el testimonio de muchos que le creyeron a la palabra, viendo el testimonio de muchos que decidieron edificar su vida en el fundamento de la palabra. Edifique sobre la roca porque la roca es Cristo. Y cuando miramos ahora la roca que desecharon los edificadores, es que ellos desecharon la palabra y desecharon a Jesús. Y como dice la palabra también, como dice la Escritura, ellos están edificando como ellos piensan, como a ellos les conviene, no como dice la Escritura. Yo no sé si usted hoy quiere creerle al Señor y empezar a edificar, como dice la Escritura. Esa es la invitación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pongan sus pies, muchachos. Tenemos que tener conciencia, tener cuidado en qué edificar.
sea edificado en sus propios pensamientos, con sus parceros, con sus amigos, con pornografía, con malas palabras, con droga, alcohol, fornicación, adulterio, ¿y qué tiene? Nada. La memoria eufórica. No tiene nada, destruido. El dinero que ha ganado en ese trabajo que hace u otros trabajos, no tiene nada. Edifiquemos en la fe, edifiquemos en buena tierra, buenos terrenos movedizos, terrenos que fueron lagunas, y ahí donde se edifica mal y eso cae. Amén. Hoy tienes dos opciones: edificas con Cristo o edificas sin Cristo. Cristo es la roca eterna e inamovible. Sin Cristo son arenas movedizas, son tierras blancas. Amén. Lean la palabra, muchachos. Apréndanse en cánticos. Hoy se aprende un pedacito, mañana el otro, mañana el otro. Vaya al culto a hacerle culto al Señor. Lleguen temprano, lleguen a las 7 en punto. Eso da tristeza, porque hay que disponer este cuerpo mortal que viene cansado, la soleada, la caminada. Siquiera 20 minutos para que usted se arrodille y disponga su cuerpo, su mente para estar haciéndole culto al Señor. Cuando vaya al culto no se saben los coros, aplaudan. Amén. No esté toda saliendo para el baño. Eso forma parte de la construcción, del respeto, la educación. Amén. Y aquí construya para que otros vean en usted la obra de Dios. Amén, Señor. A Cristo nadie le vio jamás, pero a través de usted y de mí, ven a Cristo. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí no lo hiciste. Por cuanto lo hiciste con este, a mí lo hiciste. Pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos por allá en la olla todo llevado? Nunca te vimos, ¿no? Sí. Ahí estaba ese hombre. Como no lo hiciste a él, a mí no lo hiciste. ¿No dice así? Capítulo 25 de Mateo. Lean, verán. Amén. Oremos, dándoles gracias a Jesús por esta palabra de Dios, Jesús, de edificar. Amén. Hasta la actualidad, la edificación con materiales malos tiene graves consecuencias. Cuando se edifica con materiales buenos, permanece. Palabra, oración, ayuno, culto, meterse en el Señor, cánticos. Pero si usted edifica, hermano, con la carne dijo, segaréis muerte. Te damos gracias, Jesús, en esta hora, por tu fidelidad, por tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor, por traernos esta palabra de vida. Gracias, Señor, por darnos la herramienta, los materiales para construir nuestra vida contigo, Señor. Ojalá, Dios mío, que entendamos que tú eres el fundamento de nuestra fe, que tú eres la roca eterna, el que se siembra en ti, aleluya. Nadie lo moverá. Enséñanos, Señor, a permanecer. Enséñanos, Señor, a tener hambre de ti, sed de ti, no que los demás, sino yo. Yo soy el que estoy necesitado de ti y buscarte es mi prioridad. Buscarte es mi fin, Señor, aleluya, para llegar a tu patria, para llegar a tu tierra bendita, aleluya, Señor Jesús. Gracias te damos, guárdanos hoy en nuestros arbitros, líbranos de esta perversa generación, Señor. Guarda a estos muchachos que hoy no pequen contra ti, que nadie se quede con los productos, que nadie se vaya por allá a hacer lo malo, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, muchachos.